Bueno, eh, acá estamos nuevamente y ahora sí vamos a entrar en este último tema, ¿sí? Que es también un tema más bien teórico, igual que el anterior, ¿sí? Donde vamos a ¿sí? aprender un poco lo que, cómo son los ciclos de vida, ¿sí? Generalmente, ¿ya? De forma general, de angio y de gimno, ¿sí? Así que bueno, vamos a arrancar ahora. Entonces, sí, ¿qué teníamos? Sí, eh, tenemos, sí, pteridofitas, briófitas, sí, como inferiores, briófitas y pteridofitas, sí, o briófitas y licófitas, sí, las cormófitas, sí, que son las que ya van a tener órganos, sí, tallo, hoja y flores y raíces, ¿sí? Y ahí tenemos dentro de las cormófitas a las espermatófitas, que son las angio y la gimno, ¿sí? Angio y gimno, con semillas. Entonces, estas angio y gimno, que son las espermatófitas, ¿sí? Van a tener la presencia de óvulos, óvulos desnudos, semillas descubiertas, las gimno, óvulos, sí, protegidos dentro del ovario, semillas dentro del fruto, protegidas, sí, las angio, ¿sí? Entonces el cono o estróbilo, sí, que va a tener las escamas ovulíferas, esas escamas ovulíferas van a aportar óvulos maduros, sí, que van a ser fecundados después, sí, por el polen. Entonces, cuando el cono está cerrado, la semilla va a estar inmadura. Cuando el cono está abierto, la semilla está madura. ¿Sí? Y bueno, ¿qué pasa? En el caso de de las angios, sí, tenemos, sí, el ovario, sí, cuando está maduro y fecundado, va a dar al fruto y dentro del ovario van a estar esos óvulos que al fecundarse se van a transformar en semillas. ¿Sí? Entonces, el objetivo de esta clase, sí, son los ciclos de vida. ¿Sí? Y los ciclos de vida, sí, de las plantas, ¿sí? superiores son haplodiplonte, ¿sí? Esto significa que hay una fase haploide y una fase diploide, ¿sí? Ambas fases sí están conviviendo, ¿sí? Conviven, ¿sí? Una con la otra. Recordemos que en las angio, sí, el esporofito es macroscópico y el gametófito es microscópico y parasita al esporofito, ¿sí? Lo parasita. Entonces, acá tenemos, sí, que vamos a tener dentro o con el esporofito el gametófito, ¿sí? Y ahí protegido, el esporofito protege, ¿sí? La parte que le va a permitir hacer la reproducción sexual, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos acá? La meiosis, que es el momento clave, porque ahí, ¿sí? eh, la carga cromosómica se reduce a la mitad y además ocurre, ¿sí? dentro de la meiosis, el crossing over, ¿sí? y la segregación discriminada de esos cromosomas para generar, ¿sí? diversidad genética. ¿Mm? Entonces, una vez que esa meiosis ocurre, se forman las gametas, la microgameta y las macrogametas, ¿sí? que van a sufrir cambios, ¿sí? morfológicos y se van a ir transformando, ¿sí? El microesporofito, ¿sí? que es el grano de polen, llega al estigma y una vez que llega al estigma, ahí recién empieza la producción de microgametas, ¿sí? Cuando el microesporofito, que es, ¿sí? totalmente reducido a un grano de polen, ¿sí? llega al estigma, ahí empieza la producción de el tubo polínico y la producción de microgametas. En cambio, dentro de el ovario, donde están los óvulos, ya el óvulo sí empieza,
adentro de la división del saco embrionario, ¿sí? O en la mega espora, que se empieza a dividir, ¿sí? Para dar, ¿sí? Una megaspora funcional, ¿sí? De cuatro, son cuatro las gametas, una queda funcional, ¿sí? Esa megaspora se transforma, ¿sí? Se divide ese núcleo en dos, ese núcleo se divide en cuatro y ese núcleo se divide en ocho, pero luego esa gran célula, en vez de compartimentalizar los ocho núcleos, perdón, compartimentaliza, ¿sí? Siete, hace siete células, pero una es con dos núcleos, ¿sí? Entonces son siete células, ocho núcleos, ¿sí? Heptacelular, octanuclear, ¿sí? Cuando llega el grano de polen al estigma, es reconocido por ese estigma, germina, ¿sí? El tubo polínico, empieza la formación de las microgametas, esas microgametas van a entrar, una microgameta va a ir a fecundar a el, ¿sí? La sustancia de reserva, la endosperma, y la otra microgameta va a ir a fecundar a la ósfera, ¿sí? Cuando ocurre eso, ¿sí? Que está empezando la fecundación, ¿sí? Ahí, ¿sí? Es cuando empiezan luego la división, la formación del embrión, ¿sí? Y la formación del endosperma, si cabe, y si no, la formación del perisperma o el crecimiento de los cotiledones para guardar reservas, ¿sí? Y bueno, ya está ahí, ya está la semilla formada, ya está el embrión formado, está todo listo, preparado para que en la época correcta esa semilla germine y dé una nueva planta, ¿sí? Y vuelva a empezar todo, ¿sí? Y vuelva a empezar todo el ciclo. O sea, esto de, profe, o sea, esta parte de cuando se divide la célula y bueno, están los ocho núcleos, pero hay un compartimento que tiene dos núcleos. Ocurre cuando se está gestando como el gineceo y después ya queda como listo. El gineceo ya está, porque es como digamos que a un animal, ¿sí? Se le esté gestando el útero, y no, el útero ya está. Esto es el gineceo ya está. Lo que está sucediendo es que dentro del óvulo están ocurriendo cosas. Pero esas cosas o sea, esas cosas ocurren cuando está la flor formándose No, la flor ya está o formada. El óvulo ya está formado y está esperando al grano de polen. claro, eso sí, eso lo entiendo. Eso es cuando ya está el óvulo con estos ocho núcleos. Pero Ujú. todo ese proceso hasta que se generan los ocho núcleos y todo ese proceso se hace mientras se está formando la flor, ¿o no? ¿O Cuando cuándo la... sucede eso? Y claro, ocurre todo al unísono, ¿sí? La flor tiene que estar Sí. para atraer al polinizador, para estar receptiva para el grano de polen, y sí. Claro, o sea, durante la formación de la flor pasa también esa división hasta que, bueno, Claro, hasta a que... veces lo que sucede es que la flor ya está madura, todo está todo perfecto, pero adentro los óvulos no. Ah, ¿por eso está cerrada? Y algunas están cerradas, claro. Ah, bien. Ok. Pero a veces la flor abre, despliega, ¿sí? Todos los ciclos, ¿sí? Y los ciclos reproductivos todavía no están maduros porque el polen a veces no sale, ¿sí? Está dentro de la delantera, hasta que la antera no madura, hasta que, ¿sí? Los sacos polínicos que están adentro, ¿sí? No generan polen, células madre, un montón de cosas que ahora vamos a ver, sí, no sale el polen, ¿sí? Ok. O sea, puede darse como durante la formación de la flor o quizás cuando está la flor pero todavía no está maduro como Claro, exactamente, el polen y el óvulo, está bien. claro. Entonces, ¿cuáles son las características generales de las angiospermas? ¿Sí? Características que la distinguen del resto de las plantas terrestres pueden ser el xilema con vasos y traqueidas, ¿sí? Que vamos a ver qué es esto después del primer parcial. Lo mismo con el floema, con tubos cribosos y células acompañantes. Vamos a ver después del primer parcial qué es todo esto de los tejidos, ¿sí? Y la presencia de flor, que la flor, ¿sí? Que no pudimos definirla
teórico anterior, ¿sí? Son los carpelos, que está formada por carpelos y desarrollo del fruto. ¿Sí? Óvulos con dos tegumentos, gametofito femenino con 7 células, 8 núcleos, ¿sí? Estambres con dos tecas laterales, cada una con dos microesporangios, ¿sí? Gametofito masculino de 3 células y desarrollo de endosperma, ¿sí? Esto es lo que tenemos como característica de las angios, sumando todo lo que venimos viendo, ¿sí? Y bueno, lo de tejidos todavía no lo hemos visto, pero es así. ¿Mm? Entonces, ¿por qué es haplodiplonte? Porque se alternan, ¿sí? Una generación diploide con otra haploide, ¿sí? De carga gametofítica, ¿sí? Es haplodiplonte, ¿sí? Es esto, ¿sí? Es haplodiplonte, ¿sí? Eh, entonces, tenemos, ¿sí? En el mismo momento, ¿sí? Esta alternancia de generación, ¿sí? Tenemos el esporofito y el gametofito, ¿sí? Profe, no entiendo nada de esta parte. O sea, no, ¿Qué es lo o que no? sea, es dos n. O sea, antes de la fecundación. Ah, está bien, cuando está como ese óvulo sin fecundar y cuando están, ay, no me sale la palabra, el grano de polen, ahí son dos n. Claro. Y O después sea, todo en la flor, todo en la flor es 2N, exceptuando cuando se forma la megagameta, ¿sí? Igual que nosotros como seres humanos o como animales, todo nuestro cuerpo es 2N, exceptuando una parte muy pequeña, una porción muy pequeña de nuestras gónadas que producen las gametas, ¿sí? El óvulo o los espermatozoides. El resto del cuerpo es 2N. Acá en las plantas pasa exactamente igual, ¿sí? Todo el esporofito, que es lo que vemos, es 2N, y una parte muy pequeñita y en un momento de su ciclo de vida es N, ¿sí? ahí va, sí, sí, ahí entendí. Luego hay una fecundación y esas dos, ¿sí? La megaspora y la microspora, se juntan y vuelven a formar un individuo 2N. Un individuo diferente al padre y a la madre, ¿sí? Porque hubo ahí, digamos, formación de gametas que hay crossing over en esa meiosis y se forma ahí una diversidad genética, ¿sí? Sí, claro, ya hay recombinación. Claro, recombinación, exactamente. Entonces, ¿sí? Esto es, ¿sí? Igual que esto que está acá, pero con más nombre. Entonces pareciera que es más complicado, pero es lo mismo, ¿sí? Que nada más que con más nombre. Entonces el esporofito, que es 2N, produce microesporas y megaesporas, que ya son N, ¿sí? Esas megaesporas sufren la megagametogénesis y se transforma, ¿sí? En gameta femenina y gameta masculina, con la microgametogénesis, ¿sí? Y la megagametogenesis. O sea, el esporofito produce megasporas y microesporas, ¿sí? En la microesporogénesis y la megasporogénesis, ¿sí? Por mitosis. ¿Mm? Ahora, ¿sí? Por meiosis, perdón, ¿sí? Esas megasporas, a través de la meiosis, ¿sí? Se producen microsporas y megasporas, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Sí? Luego, ¿sí? Esas microesporas o megasporas ocurre dentro de ellas, ¿sí? La microgametogénesis o la o megagametogénesis, y ahí lo que va a aparecer son las gametas, ¿sí? Masculina y femenina, que son esas gametas se fecundan, ¿sí? ¿Sí? En el caso de las angios hay doble fecundación, ¿sí? El endosperma también es fecundado, ¿sí? Se forma en la cigota y en el endosperma.
O sea que, ¿qué va a pasar acá en las angio? ¿Sí? La sustancia de reserva, ¿sí? Si bien es endosperma, no es la misma para todas las semillas, ¿sí? Porque eso va a depender de los genes que aporte la mamá y el papá, ¿sí? Ahí adentro. Entonces, puede ser que también ahí vayan características que permitan a una planta una mejor supervivencia versus otra, ¿sí? De acuerdo a los genes que vayan dentro del endosperma, ¿sí? De acuerdo a las reservas que haya ahí. Y eso va a ir variando también. No es lo mismo la reserva de un trigo que crece acá en provincia de Buenos Aires a un trigo que puede llegar a crecer, sí, en, no sé, en una provincia más del sur, ¿sí? O dos plantas de la misma especie, pero ambientes diferentes, ¿sí? El ambiente va a condicionar a los genes, ¿sí? Y es lo más seguro que las sustancias de reserva de ese endosperma cambien por una cuestión de que son las gametas las que provocan el endosperma. ¿Me hago entender, gente, que hay en la formación, hay diversidad también en eso? Sí, sí, o sea, tienen bastante, tienen información variada y esa información va a estar más, o va a generar en algunos casos mejores condiciones que otras y van a ser las que queden. A eso te referís, ¿no? Claro que sobrevivan a unas condiciones y no a otras, ¿sí? Con una Ajá. mejor tolerancia, una mejor adaptación al ambiente, ¿sí? O sea, no solamente acá tenemos que el embrión, ¿sí? Tiene genes diferentes a los progenitores, sino que el endosperma también, ¿sí? Y varía un montón también entre una semilla y la otra. Entonces, ¿sí? El gametofito femenino o saco embrionario y el gametofito masculino o grano de polen, ¿sí? Van a sufrir transformaciones, ¿sí? Con divisiones, ¿sí? Mitóticas y meióticas, ¿sí? Para dar origen, ¿sí? A microsporas y a megasporas, ¿sí? Esas microsporas, ¿sí? Van a luego fecundar, ¿sí? A, o sea, la microspora va a fecundar a la megaspora, ¿sí? Esto es la meiosis, que lo habrán visto en biología, ¿sí? Y ahora vamos a ver un poquito más de lleno cómo es esa microsporogénesis, ¿sí? Y la microgametogénesis. Entonces, ¿qué pasa? La microsporogénesis es el proceso por el cual, ¿sí? La célula madre del polen, que es diploide, va a dar a un grano de polen, ¿sí? Entonces, en esa microporogénesis ocurre la meiosis. Esa célula madre del polen, ¿sí? Se va a dividir en cuatro gametas, ¿sí? Cuatro migas. En realidad no es directamente la gameta, sino que son cuatro microsporas, ¿sí? Cada una es N. Esas cuatro microsporas, ¿sí? ¿Qué va a pasar? ¿Sí? Se van a transformar con unos cambios morfológicos en los granos de polen. Esos granos de polen van a estar maduros, y una vez maduros salen de las anteras y viajan de alguna manera, ¿sí? Por la polinización que tenga la planta, hacia el estigma de la flor. Una vez que llegan al estigma de la flor, si hay una, digamos, una recepción química, una buena recepción química por parte de ese estigma, va a germinar el tubo polínico. Y mientras el tubo polínico va germinando, se van a ir formando las microgametas, ¿sí? Dentro del tubo. ¿Mm? Esos dos núcleos que ven ahí, ¿sí? Van a dar a las microgametas luego. Uno va a dar crecimiento al tubo polínico, uno de esos dos núcleos, y el otro núcleo va a dar crecimiento o va a desarrollar las dos microgametas, ¿sí? Una va a fecundar al endosperma y otra va a fecundar a la ósfera, ¿sí?
Profe, perdón, o sea, de las cuatro, dos son las que vienen en el tubo polínico, las que se gastan, entrecomillados, se gastan ahí, y después quedan dos núcleos, de esos dos núcleos, uno fecunda al ósfera y otro al endosperma. ¿Es así? Ahí, ahora estamos acá, ¿sí? Ok. Entonces, acá tenemos, acá agarramos de dentro de la antera un grano de polen al azar, ¿sí? Ese grano de polen o microspora, ¿sí? Eh, para poder ser llamado grano de polen tiene que madurar, ¿sí? Esa microspora. Entonces, esa microspora, ¿qué hace? ¿Sí? Primero tiene un solo núcleo, un montón de citoplasma. Luego el citoplasma se reorganiza y forma una gran vacuola, ¿sí? Ese núcleo sufre mitosis, se divide en dos y va a dar, ¿sí? La célula vegetativa, ¿sí? Y la célula generativa, ¿sí? Entonces, la célula vegetativa después va a hacer crecer el tubo polínico y la célula generativa va a dar las microgametas después, ¿sí? Entonces, ¿cuándo va a dar las microgametas? Cuando el tubo polínico de ese grano de polen empiece a desarrollarse, ¿sí? ¿Se comprende? ¿Se ve? Sí, Sí. sí, sí, es como re complejo. Muy, porque aparte no lo vemos nunca, ¿sí? Y es un reino aparte, no son animales, son plantas, ¿sí? Por eso a veces se nos dificulta tanto porque uno, sí, está tan acostumbrado a que hablemos de animales en todos lados que nunca se habla de plantas, ¿sí? Como si fuese algo extraño, como si fuesen los seres más raros de la Tierra y en realidad están con nosotros acá mucho, mucho antes, pero bueno, siguen, son seres vivos de acá, de la Tierra. Entonces, ¿sí? Por otro lado, en la parte femenina, ¿sí? La megasporogénesis, ocurre que la célula madre de la megaspora, que es 2N, sufre, ¿sí? La meiosis uno, después la meiosis 2, ocurre el crossing y se generan cuatro megasporas. De las cuatro, tres sufren una muerte celular programada, ¿sí? Y queda una solamente, ¿sí? Que va a desarrollarse. Esa megaspora, ¿sí? Es la que va a dar, ¿sí? Luego al saco embrionario. ¿Mm? Entonces, de esa megaspora viable, las otras tres tienen muerte celular programada, ¿sí? Empiezan las divisiones mitóticas nucleares libres. Se llaman divisiones mitóticas nucleares libres o cariocinesis sin citocinesis, ¿sí? Entonces, se empiezan a dividir los núcleos sin tabique, sin formación de células. Entonces, primero hay una división, ¿sí? De un núcleo tenemos dos, de dos núcleos tenemos cuatro y de cuatro tenemos ocho. Esos ocho se reorganizan, ¿sí? Y quedan como están en el último esquema de la derecha, ¿sí? La célula del medio, la oófera con dos sinérgidas y las tres antípodas. Las tres antípodas son las que me van a dar, ¿sí? Le van a dar a ese futuro óvulo, digamos, la orientación, ¿sí? La orientación para saber dónde está, ¿sí? La Tierra y dónde está el Sol, ¿sí? Para ver para cómo germina, ¿sí? Dónde va a ir la raíz, para dónde va, cuando tiene que salir. Si justo la semilla cayó y está dada vuelta, pobre, y la raíz va a tener que dar una vueltita y pegarle a la tierra. ¿Cómo se entera de eso la planta? ¿Sí? Entonces, bueno, todo eso, ¿sí? Lo hace con las antípodas. Y bueno, las sinergias están ahí por si acaso, ¿sí? Por si la ósfera se llega a fallar, llega a haber algo que la fecundación no puede ocurrir, una de las sinergias puede ocupar el lugar de la ósfera. Y si no, algunas sinergias también están ahí para ayudar al tubo polínico. Se sufren, ¿sí? Apoptosis, o muerte, mejor dicho, muerte celular programada, ¿sí? O apoptosis, ¿sí? Y liberan todos sus nutrientes y contenido para ayudar al tubo polínico a seguir creciendo. ¿Sí? Entonces, bueno, eso es. Y la célula del medio, que tiene dos núcleos, para formar el endosperma, ¿sí? Con esa gran vacuola. Una vez que esas ocho núcleos ¿sí? Están formados y se dividen las siete células, ahí está formado el megagametofito o saco embrionario. ¿Sí?
Entonces, ¿sí? Tenemos, ¿sí? El megaesporocito, ¿sí? O célula madre de la megaespora que se va a sufrir meiosis. Cuatro va a dar a nacer las megasporas, tres van a sufrir, ¿sí? Muerte celular programada, una va a seguir viable, esa viable va a sufrir divisiones, ¿sí? Nucleares libres, tres, ¿sí? Y luego se va a ocurrir la citocinesis, ¿sí? ¿Sí? Y van a ser siete células, ocho núcleos. ¿Sí? Y eso va a ser el saco embrionario. Entonces, de acuerdo a la posición del funículo, como vimos antes, ¿sí? En realidad, de acuerdo a a la posición de la micrópila con respecto al funículo, o sea, de la micrópila la micrópila y la calaza, como habíamos visto antes, vamos a tener estos tres tipos de óvulos. El ortótropo, fíjense, funículo, calaza y micrópila alineados, ¿sí? Anátropo, ¿sí? Micrópila, ¿sí? Abajo y la calaza arriba, ¿sí? O sea, micrópila, ¿sí? Está desalineado con respecto al funículo, pero la calaza está casi alineada. En realidad está todo desalineado, ¿sí? Y el campirótropo tenemos, ¿sí? ¿Qué teníamos? La calaza y la micrópila, ¿sí? Y el funículo todo desalineado, ¿sí? Mucho más, ¿sí? Teníamos todo bastante, ¿sí? Complicadito, por decirlo así. Bueno, ¿sí? Entonces, ahora reuniendo todos los pasos juntos, volvemos al ciclo original, ¿sí? Donde tenemos que el grano de polen, que es sí, el microgametofito, ¿sí? Llega al estigma, empieza la germinación de tubo polínico y empieza la formación, ¿sí? De las microgametas. Una fecunda a la ósfera y la otra va a fecundar a los dos núcleos de la célula del medio para formarle endosperma. ¿Sí? Y bueno, y ahí ya, una vez que se fecundó, empieza la formación del embrión y eh, luego ese embrión, cuando llegue el momento, que ya está dentro de la semilla y del fruto, va a germinar y va a formar esa plántula que vimos en la teoría anterior. Bueno, ¿y qué pasa? Las partes de esta antera, ¿sí? Que tienen el filamento, las anteras, y las anteras están formadas por tecas, ¿sí? Entonces, dentro de esas tecas, ¿sí? Vamos a tener el saco polínico. El saco polínico sí está compuesto por un tapete, que es un tejido, sí, ahí que va a nutricio, que va a nutrir a las células madres, sí, del grano de polen, sí, las células o los microesporocitos, sí. Ese microesporocito va a sufrir división, sí, meiótica, meiosis 1 y meiosis 2, sí. Y es de esas cuatro, sí, lo que van a suceder, que las cuatro se van a ir transformando lentamente, esas cuatro microesporas, en granos de polen cuando maduren. ¿Sí? Entonces, esa microespora madura es el grano de polen, y el grano de polen, cuando está maduro, tiene esas dos células, la célula generativa y la célula, ¿sí? La célula del tubo. ¿Sí? Entonces ahí, nada, está listo para empezar su viaje el grano de polen, ya sea arriba de un animal o ya sea por el viento, por el agua, por donde tenga que ir, ¿sí? Y ahí ya está listo para llegar al estigma y germinar, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa acá? ¿Sí? El tubo polínico sí empieza a producirse, ¿por qué? Porque el polen llegó al estigma, hubo una buena recepción química y nada, empezó la germinación porque ya está, la planta está receptiva, digamos, eh, todo, digamos, lo que vendría a ser la parte, no me sale ahora, el gineceo está listo, está receptivo.
¿Y por qué? Porque los óvulos están maduros. Entonces el gineceo ya está receptivo, empieza la germinación del tubo polínico y se empieza a alargar. ¿Qué pasa? El lugar le ponen de diminuto. ¿Cómo hace para llegar a veces 1 centímetro hacia abajo, 2 centímetros, 3, 5 centímetros abajo de la flor? 7, 10 centímetros lo tenga que llegar. Y no es magia, simplemente que las células que conforman, ¿sí?, el estilo, ¿sí?, las células que conforman parte de los carpelos y de más abajo del ovario y células que están cerquita del óvulo van a ir colapsando, van a ir teniendo una apoptosis, una muerte celular programada también, para ir liberando nutrientes y abriendo paso, porque el tubo polínico no es que es una navaja que va atravesando células, no, las células van colapsando y él va pudiendo entrar a través de ese juguito, a través de esa sopita que se va formando ahí de restos de células muertas, ¿sí? Y él va nutriéndose. Entonces, ¿qué pasa? A medida que va creciendo, el núcleo del tubo polínico va guiando la formación de nueva membrana citoplasmática, sin pared, obviamente. Entonces, la membrana citoplasmática se va estirando y a medida que se va estirando, se va formando atrás un tapón de calosa, ¿sí?, que es una sustancia péptica, ¿sí?, Eh, que va a ir generando un tipo de ambiente chico. O sea, el tubo polínico se va estirando y no es un tubo enorme, largo hasta arriba, hasta donde está el polen. No. El volumen siempre es el mismo y se va regenerando, regenerando, regenerando y el tapón se va haciendo nuevamente, un tapón nuevo, un tapón nuevo, un tapón nuevo y así va bajando ese tubo polínico hasta llegar a donde esté el óvulo, hasta finalmente cada núcleo de esos, cada núcleo que está ahí, cada microgameta, ¿sí?, va a ir a fecundar a donde tenga que ir. Una va a ir a, como dije antes, el endosperma y otro va a ir a la oósfera. ¿Sí? ¿Me logro hacer entender, gente? Sí, sí, se entiende re bien. Entonces, o sea, estas células de la gameta masculina se van alimentando digamos, bueno, del colapso de las células que están en el estigma, En el ¿no? estigma y en el ovario y luego en las células que están cerca del óvulo, ¿sí? Ujú. Y luego lo que se sabe, que cada vez se está investigando y se está sabiendo un poco más, son los tipos de fecundación, ¿sí? Los tipos de fecundación en plantas son bastante estrambóticos y no son muy clásicos, que digamos, ¿sí? Eso es un tema, un campo de investigación que está creciendo y cada vez se sabe más, ¿sí?, sobre la fecundación en plantas, ¿sí? ¿Por qué ocurre acá dentro del ovario? ¿Sí? Es muy difícil de estudiar, es muy chiquito, todo muy pequeñito, ¿sí? No es lo mismo que agarrar un óvulo, sacarlo, ponerlo bajo un microscopio y largar el espermatozoide a ver qué sucede. No, acá es mucho más complejo, más delicado, todo mucho más eh, cuidados dentro de un lugar muy pequeño, ¿sí? Entonces es más complicado, pero aún así se ha logrado hacer buenas investigaciones. Entonces, redondeando, sí, lo que ocurriría sería esto, sí, que dentro del estigma, perdón, dentro del ovario, sí, se va a producir la formación de los óvulos a partir del tejido placentario, sí, la célula madre, sí, o sea, dentro del óvulo hay células madres de eh, las megasporas, sí, esas megaporocitos, sí, van a sufrir meiosis. Tres de esas megagametas colapsan, una es viable y de esas se forma el saco polínico. El saco embrionario, perdón. Y el saco y el tubo, y después lo mismo va a pasar dentro de las anteras, ¿sí? Eh, Van a formarse a partir de las células madre del polen, ¿sí? Microesporas, esas microesporas van a sufrir cambios hasta formarse en granos de polen que van a quedar maduros con dos núcleos. Uno va a formar el tubo polínico, el otro va a dividirse luego y con mitosis para dar, ¿sí?, dos núcleos polares, ¿sí? Dos núcleos, perdón, dos microgametas, una cada una va a fecundar lo que tenga que fecundar. Y ahí sí ya se va a empezar a generar el embrión y por último la semilla y después el fruto también, ¿sí? Y ahí vuelve a empezar todo, ¿sí? Nuevamente.
Esto es lo mismo, pero con muchos más nombres, así que luego quienes tengan ganas frenan el video acá, leen cada nombre, ¿sí? Fíjense que esta es la germinación de una semilla de tipo exendospermada, ¿sí? Exendospermada, ¿sí? O una germinación típica del poroto. ¿Mm? Y ahora lo que vamos a hacer, ¿sí? Es arrancar con el ciclo de vida, pero de gimno, ¿sí? Que tiene muchos más nombres que los que vamos a ver nosotros ahora. Lo que nosotros hicimos con los profes de botánica fue darlo de una forma muy básica, porque la realidad es que tiene muchísimos más nombres y a nosotros no nos interesa, o sea, por los alcances de la materia y por los alcances, digamos, de el título, ¿sí? Que ustedes tengan que aprender a fondo el ciclo de vida de las gimnospermas, ¿sí? Por ahí le dimos un poquito más de hincapié, sí, a las angios, porque nos parecía algo más interesante y algo que por ahí puede llegar a servir, ¿sí? A sus futuras carreras, pero no tanto el ciclo de gimnospermas, aunque queremos mencionar algunas cosas, ¿sí? Bueno, las características, sí, las gimnospermas son plantas productoras de semillas que no poseen flores, ya sabemos, ¿sí? Sí, se termina el tiempo, quedan 2 minutos, ¿sí? Ahora cuando se termina, volvemos a ingresar, ¿sí? Igual quedan muy poquitas firmitas. Bueno, sí, las gimnospermas son, no hay flores, ¿sí? No es que las flores son reemplazadas, eso está totalmente erróneo, después lo voy a borrar porque no hay reemplazo de flores, porque la gimnosperma ya es un grupo de plantas que ¿sí? Evolucionó sin flores, ¿sí? Las flores vienen después. Entonces los óvulos están desnudos, al igual que las semillas que se forman a partir de ellos, ¿sí? Este grupo de plantas no recurre a los insectos para la polinización, sino que se poliniza de forma anemófila, ¿sí? Son plantas con semillas adaptadas a la vida sobre la Tierra, autotrófica, obvio, presenta sistema vascular, se incluyen sistemas, floemas, raíces, por donde se transporta el agua y nutrientes. Las semillas se desarrollan en escamas de conos, ¿sí? O piñas, también, conos, o estróbilos. Producen esporas masculinas y femeninas, ¿sí? Son monoicos. Una misma planta posee tanto estructuras femeninas como masculinas, ¿sí? Esto es interesante porque las angio hay dioicas, ¿sí? Bueno, queda menos de un minuto, así que lo que vamos a hacer, sí, es